Examen de segundo parcial de electricidad. Quien les habla, Ramiro Ulises Ramírez Negrete, Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, paralelo H1P de Ingeniero Jacome Sagñay Fernando. Vamos a proceder ahora con simular el circuito número 1. Para ello vamos a colocar la fuente de voltaje y las resistencias. Ahora se le va a dar el valor a cada resistencia y a la fuente de voltaje. Ahora que ya tiene su valor, se va a proceder a medir, empezando por el voltaje. Así podemos ver que el voltaje entre R1 y R3 está en serie, por eso se divide, mientras que en R2 está en paralelo. Podemos observar que el voltaje entre R4 y R3 también está en paralelo, por ende también es el mismo. Una vez teniendo el voltaje, también hay que aclarar que el voltaje entre R1 y R3, al estar en serie, la suma tiene que dar 12 voltios. Como se puede ver, si da 12 voltios. Ahora se va a medir lo que es el amperaje. Ahora que ya tenemos simulado la parte del amperaje, podemos ver que el amperaje total, siendo 26.66 miliamperios, se divide al estar en paralelo con R1, el equivalente de R1, R3 y R2. Entonces se dividen. Luego, al llegar a R3, se vuelve a dividir, porque al estar en paralelo R4 y R3, queda uno con 11.49 y el otro con 3.16, que al sumarlo tiene que dar el amperaje de R1, el que está entrando por R1. Así podemos concluir, mediante la tabla que se va a presentar a continuación, que los valores que simulamos y calculamos son muy parecidos. La diferencia es casi nula, dejando en claro que la parte calculada quedó bien. Por último, vamos a medir los vatios en cada resistencia, o la potencia en cada resistencia. Para eso se va a requerir un batímetro y se va a requerir conectar el batímetro a la entrada de cada resistencia.
Teniendo eso, procedemos a simular y podemos ver que está mal. Ya sé dónde está mal. Ahora sí podemos ver que el batiaje de la resistencia del batímetro corresponde a la resistencia, siendo la resistencia R1 120.27 milivatios. Teniendo que la resistencia de R1 son 120.27 milivatios y la resistencia de R2 son 120 vatios, en R3 son 11.99 milivatios, perdón, en R4 son 11.99 milivatios y en R3 son 43.60 milivatios. Dando por finalizado la simulación del circuito número 1. En el circuito 2 nos piden simular un circuito mediante la ley de Kirchhoff. Entonces vamos a poner los voltajes y las resistencias. Una vez teniendo el circuito, vamos a darle valores a los voltajes y resistencias. Una vez simulado, vamos a empezar con medir el voltaje en cada resistencia. Ahora procedemos a simular y podemos ver el voltaje en cada resistencia. Por ley de Kirchhoff se va a calcular y se va a comprobar mediante una tabla la diferencia entre lo simulado, como se estará apreciando en este momento, entre lo simulado y lo calculado, dándonos a ver que la diferencia
es mínima y la parte calculada está bien. Ahora empezaremos con medir la parte del amperaje. Entonces podemos ver que el amperaje en cada nodo, en el nodo A, que corresponde a resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, es igual a 18.20 mA, 28.48 mA para la resistencia 3 y 10.23 mA para la resistencia 2. Igualmente tenemos que la resistencia 4 tiene 31,03 mA y la resistencia 5 2.59 mA. Con esto, como se podrá apreciar en estos momentos, la tabla de la calculada de resistencia 1, 2 y 3 es muy parecido, la diferencia siendo casi nula. Vamos a entender que el ejercicio, la parte calculada, se encuentra bien. Ahora en el circuito número 2 se va a medir el batiaje usando, como ya se explicó, un batímetro en cada resistencia. Hacemos las conexiones. Ahora que tenemos conectado todo, comenzamos a simular. Entonces tenemos que en la resistencia 1 es 225.29 milivatios, en la resistencia 2 es 34.56 milivatios, en la resistencia 3 es 266.84 milivatios, en la resistencia 4 es 317.66 milivatios y en la resistencia 5 es 4.56 milivatios. Y con esto concluye la simulación del circuito número 2.
Ahora se va a proceder a realizar el circuito número 3 con el teorema de Thevenin. Para ello vamos a realizar el circuito comenzando por la fuente de poder. Ahora se pasará a colocar los valores. Una vez colocados los valores, podemos ver que el circuito está funcionando. Procedemos a medir primero la resistencia Thevenin, la cual se va a medir, como nos indica, el punto A y el punto B, y las fuentes de poder se van a cerrar el circuito, la fuente de voltaje está cerrada el circuito, y la de corriente se abre el circuito. Al haber solo una fuente de voltaje, simplemente se cierra el circuito y se mide el voltaje, se mide la resistencia Thevenin, lo cual es 16.66 ohmios. Una vez hecho eso, ahora vamos a medir el voltaje Thevenin. En este caso sería el voltaje que recae en R4, ya que R5, al estar el circuito abierto, no pasa corriente. Entonces tenemos que el voltaje Thevenin es igual a 1.67 voltios. Como se puede apreciar en la tabla, el valor calculado y el valor simulado es muy similar, dándonos a entender que el valor calculado salió bien. Ahora vamos a simular en el circuito número 3, vamos a medir lo que es la potencia con un batímetro en cada resistencia. Entonces comenzamos con conectar los componentes.
Una vez simulado, una vez colocados los componentes, comenzamos a simular. Tenemos que en la resistencia 1 es 2.36 vatios, la resistencia 2 es 488.25 vatios, en la resistencia 3 es 351.50 vatios, en R4 es 156.22 milivatios, en todas son medidas de vatios excepto la primera que es de vatios. En R5 es 39.06 milivatios y en R6 es 39.06 milivatios. Y con esto concluimos la simulación en el circuito número 3. Ahora vamos a simular el circuito número 4 proponiendo los valores nosotros. Conectando primero lo que es la fuente de voltaje, seguida de las resistencias. Tener en cuenta que lo que se va a medir aquí es corriente Norton y resistencia Norton. Una vez armado el circuito, vamos a proponer nuestros propios valores. Teniendo el circuito, ahora vamos a medir la corriente Norton. Tener en cuenta que para medir la corriente Norton entre el punto A y B hay que cerrarlo y medir la corriente que pasa por el punto A y B. Lo que vamos a hacer es, con un perímetro, a medir la corriente que pasa por ese punto. Entonces tenemos que la corriente Norton que pasa entre el punto A y B es de 24.13 miliamperios. Ahora vamos a medir lo que es resistencia Norton, que se mide igual a la resistencia Thevenin. Las fuentes de voltaje se cierran y las fuentes de corriente se abren. Entonces tenemos que la resistencia Norton es de 797.89 ohmios. Por último, vamos a medir la potencia en cada resistencia. Para ello vamos a cerrar el circuito. Y con un batímetro vamos a medir la potencia en cada resistencia. Empezamos por conectar todos los componentes.
Ya habiendo conectado los batímetros, medimos con esto ya tenemos la medición de la potencia en cada resistencia, siendo que en R1 es 7.02 milivatios, en R2 112.71 milivatios, en R3 37.86 milivatios, en R4 114.72 milivatios. Y con esto concluye el circuito número 4, dando por terminado el examen de electricidad del segundo parcial.